la oscuridad se fusione con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Comienza en GDS Radio Mar del Plata, el clásico de todos los martes a la noche, a las puertas de Magonia. Hoy, paisajes de otros mundos, las artes visuales en la cultura ovni. Locución Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida al conductor del programa, Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Bien, muy bien. Preparado para una nueva cita. Sí, hoy tenemos una nota con Luis Acosta, artista, profesor también de arte de la primaria, secundaria y terciaria. Vamos a hablar de artes visuales. Después vamos a charlar también con Gladys Espinosa, la segunda parte de las misceláneas sobre las que veníamos conversando la semana pasada, una de las primeras mujeres ufólogas de la Argentina. Ha habido otras, por supuesto, como Ruth Henstel, ¿no? Pero una de las primeras en este terreno. Y finalmente tenemos el informe de Marina Llameno del conocido caso Calamante. El informe Calamante, un caso que se desarrolla en Villa Constitución. Así que tenemos un programa muy surtido. Y esto del impacto de la cultura ovni en las artes visuales es, además de ser relevante, convocamos a nuestros oyentes que prestan mucha atención, porque tienen la posibilidad de participar en un concurso, no solo aquellas personas que sean artistas, sino también aquellos que se sientan artistas, los que se perciban como artistas y los que tengan afición por el arte también. Qué interesante, Carlos, lo que estás contando, porque hay muchas artistas plásticas en la audiencia. Y bueno, vamos a estar atentos a esta propuesta, porque viste que durante la pandemia no ha habido tantos encuentros. Yo recuerdo que en el año 2020 participé de 2 encuentros. Yo convocaba a una artista plástica porque era lo que era la parte visual a través de un cuadro, una ilustración, y era también la parte literaria a través de un poema. Y me acuerdo que en la temporada se hicieron como 3 o 4 encuentros. Yo participé de 2, pero claro, después con el tema de la pandemia se había cortado esta movida cultural. Y bueno, bienvenida. Y pueden participar. Bueno, ahora nos va a contar, ¿no? Pensé, me quedé si podían participar de toda la Argentina, pero bueno, esperamos el momento. Sí, ahora justamente, Luis Acosta, este amigo entrerriano, pero radicado en Santa Fe, nos va a dar todos los detalles. Y vamos a profundizar también en próximos programas sobre este concurso y sobre estos encuentros. Adelantamos también, Guillermo, que para los próximos programas vamos a abordar las psicofonías
que habíamos hecho una aproximación, ¿te acordás? Con la charla, esa extensa charla del padre González Quevedo, una charla del año 93, que la trajimos acá, testimonios actuales de personas que han grabado psicofonías. Vamos a también en otro programa a retomar el análisis de los cuentos infantiles, pero sobre todo de dos cuentos. Uno de ellos es La Cenicienta en sus diferentes versiones, abrevando en todas las fuentes posibles. Eso lo vamos a hacer con el doctor Diego Viegas, antropólogo transpersonal, que ya estuvo en nuestro programa también. Sí. Así que bueno, ya estuvimos charlando con el doctor Diego Viegas, porque sabemos de su agenda apretada, para que nos agende y poder completar esta parte que nos faltaba. ¿Sabes, Carlos? Una cuestión que desde que el primer programa de las fábulas y cuentos infantiles se emitió en GDS, a las puertas de Magonia, me contaron por ahí que hiciste cambiar la mente y la manera de ver, más que nada, la manera de ver y de releer estas historias clásicas. Así que esperamos. Claro, es que en realidad hay un barniz de cosas mucho más profundas. Fíjate en las rondas infantiles también, ¿no? En las rondas infantiles, eso que cantamos cuando éramos niños, lo cantamos con todas las niñas, eso de la farolera tropezó y en la calle se cayó, y al pasar por un cuartel se enamoró de un cordel. ¿Vos sabés que esta ronda infantil, su origen es cuartelero y prostibulario? Mira vos. Claro, y justamente si vos te detenés a escuchar la letra, no tenés que arañar mucho en la superficie para darte cuenta. Claro, y no es pasar de la puerta al sol, sino es pasar la Puerta del Sol, que es un lugar de España. Claro. Y ahí ya toma otro cariz. Y eso de, claro, si es de la Puerta del Sol y después encender un farol, mucho sentido no tiene lo del farol. ¿Sabés qué? A mí me daba vueltas hasta que esta parte de la historia, de la Puerta al Sol, de la Puerta del Sol, ahí cambiaba gran parte de la historia, ¿no? Y otras tantas, ¿no? Tantas canciones que uno las canta y dice, pero pará, ¿de qué trata? Trata de la muerte esto, de alguien mataron acá, y de pronto, sí. ¿De dónde vienen estas cosas? Por eso está bueno escuchar, releer y profundizar también cada una de estas apropiaciones simbólicas que podemos tener en las diferentes expresiones artísticas. Volviendo a la cuestión ufológica, decíamos desde los primeros programas que en el tema OVNI, más allá de estas manifestaciones lumínicas, de los aterrizajes, lo que importa es el impacto. Hablando del impacto, un amigo de Rosario me decía, qué cosa rara eso de poner como título a uno de los capítulos del programa OVNI, Tango y Teofanía. También le llamó la atención el análisis de la bicicleta blanca. Pero bueno, Guille, vamos a las vías de comunicación. Les pedimos a los oyentes, que estén atentos para poder participar de esto que nos va a proponer nuestro amigo Luis Acosta, en conjunto con Lorena Ciarrata, un trabajo que Luis y Lorena, un proyecto que están haciendo juntos con el Café Ufológico Rosario. Pero bueno, reitero, vamos a las vías de comunicación y ya nos quedamos en la entrevista con Luis. 223-424-6646. Les contamos a las amigas y amigos de A las Puertas de Magonia que ya está habilitada nuevamente www.gdsradio.com.ar, en la cual en el banner a la derecha aparecen mensajes para la radio, que es el chat en vivo, ahí también los estamos leyendo.
y después a través de la página de Facebook de GDS Radio Mar del Plata, de Carlos Matos. Ahí vamos a recabar todos los comentarios, consultas, opiniones y también temas que quieren que tratemos en los próximos viajes a las puertas de Magonia. Y vamos a la primera parte de este programa. Postales de otro mundo. Esta noche vamos a charlar con Luis Acosta acerca de el arte, el impacto cultural ufológico y de una muestra muy interesante. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un gusto charlar con vos. Vos sos profesor de artes plásticas de nivel primario, secundario, terciario, artista. ¿Qué impacto tiene la cultura ovni en la estética? Bueno, esa pregunta te mandaría varias horas de charla y una serie de profesionales, un panel que te pueden hablar de eso, pero con lo poco que he podido estudiar, compartir, leer, descubrir, te podría decir que esto en el mundo de las artes visuales, estas temáticas que tienen que ver con lo ufológico, lo extraterrestre, lo alienígena, con las diferencias que tienen esos conceptos, están dentro del arte, no es que existan obras ufológicas, sino que se enmarcan dentro de lo que se puede llamar arte fantástico, o en algunos puntos hasta surrealista, aunque el arte surrealista tiene sus características y puntos específicos que no corresponden con lo que se está haciendo en esta época, porque el surrealismo es del siglo pasado, y tiene una serie de puntos especiales característicos que se diferencian de lo que sí podría llamarse arte fantástico, que tiene que ver con todo el mundo de los artistas, de las artistas que se dedican a trabajar con las imaginaciones. Y no digo solo imaginación, porque hay diferentes imaginaciones en diferentes lugares del mundo, con cada persona tiene su propio mundo específico, interno, psicológico, compartido con el resto del inconsciente colectivo humano. Pero bueno, para no irnos tanto por las ramas, te lo sintetizo así. Dentro del mundo de las artes, el arte fantástico es el que podría darle el marco a los trabajos que se hacen con estos temas. Y bueno, específicamente hay pocos lugares donde se comparta este tipo de temas dentro del mundo del arte. La convocatoria que estamos presentando, que está organizada por MACA es Muestra de Arte y Cultura Alienígena, y el Café Ufológico Rosario. Esta muestra específica se llama Postales de Otros Mundos, y es una convocatoria para que las personas que se consideran artistas y las que no también puedan desarrollar algún tipo de imagen y divertirse un poco. Ese es el objetivo principal, divertirnos con esta temática, producir trabajos interesantes, que cada persona se conecte con su mundo interno y con lo que tal vez puede llegar a interesarle, que es el mundo de la ufología, lo extraterrestre, lo alienígena. Vos hiciste una diferenciación entre extraterrestre y alienígena. Profundicemos un poquito esos conceptos. Sabrás, y las pocas cosas que he escuchado de tus programas y todo, sabrás que hay como grandes mundos dentro de la ufología, entre comillas, que tienen que ver con las teorías extraterrestres y con las otras teorías que tal vez consideran al fenómeno ovni o a lo extraterrestre o a lo alienígena, no necesariamente relacionado con lo extraterrestre, sino que es un fenómeno más antropológico, más relacionado con las características psíquicas de los humanos y las humanas. Y diferencio
los términos, porque hay gente que cree que los fenómenos dentro de lo ufológico tienen que ver con seres extraterrestres y hay gente que no. Entonces, dentro de ese mundo estaría lo alienígena, que se refiere sobre todo a la palabra de origen inglés que alien, que básicamente habla de lo extraño o un ser extraño o un extraño. Entonces esas características de lo extraño es lo que por ahí se puede llamar en arte también arte fantástico, en la que se pueden desarrollar diferentes temáticas de seres del inframundo, seres fantásticos como conocemos, de dragones, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la imaginación, con el desarrollo de mitos, leyendas o con seres que tal vez existieron en otro momento, pero no necesariamente extraterrestres. ¿Me explico? Sí, claramente, y más en la línea en la que vamos en este programa, en el sentido de lo imaginal, pero siempre es bueno recordar estos conceptos, porque fíjate, Luis, que hay gente que aboga por estirar tanto el concepto de lo extraterrestre que termina por no significar nada, asociarlo a lo alienígena y terminar haciendo una gran ensalada, ¿verdad? Sí, se confunden las cosas. Hay que leer bastante y escuchar bastantes opiniones para comprender un poco el mapa de todas estas temáticas, porque si no es complejo, sobre todo si uno se queda con una sola historia o con una sola versión. Vos hablaste de los surrealistas, separándolos también un poco del arte fantástico, pero ciertamente hay un punto, o hay varios puntos de contacto, ¿no? Yo recordaba a los poetas malditos, que en su momento atravesaban esa realidad porosa mediante la comunión o la ingesta de ciertos vegetales. Bueno, recordaba la Flor de Coleridge, por ejemplo, esa poesía de Borges, y el dato de la flor como un testimonio de algo real. Hay una fuerte conexión ¿es una manera, digamos, de neosurrealismo o no? Sí, hay diferentes conceptos, depende del autor o la autora que leas, vas a tener diferentes conceptos rondando los discursos, pero sí, obviamente hay una conexión directísima con el tema del surrealismo, aunque no me animo a hablar de obras surrealistas en lo contemporáneo, porque los manifiestos surrealistas hablan de básicamente del mundo inconsciente a partir de Freud, del mundo de lo onírico, y ahí se despliegan un montón de mundos posibles, ¿no? Pero en lo contemporáneo hay gente que sigue trabajando ideas que tienen que ver con el mundo onírico y lo inconsciente, o trabajos con el propio inconsciente personal, y que pueden llamarse surrealistas, pero prefiero por ahí dejar el surrealismo en esa época de principios y mediados del siglo XX, para esas personas que desarrollaron los manifiestos y las cuestiones específicas dentro de lo que se llama movimiento surrealista. Por eso se puede llegar a hablar de surrealismo contemporáneo. Hay gente que hace específicamente ese trabajo idéntico a los surrealistas, pero también hay otro mundo que está dentro del arte fantástico, o hay otras corrientes como por ejemplo el surrealismo pop, que es una corriente más popular en cierto sentido, por el hecho de que, por ejemplo, hay arte surrealista que se puede hacer en la calle. Sí, Luis, seguimos ahí superando el inconveniente técnico. Continuemos, Luis, entonces. Bueno, sí, te decía que todo esto tiene un punto de conexión con el arte surrealista desde cuestiones de
cómo se accede a determinados mundos, ¿no? A los inconscientes, al mundo inconsciente, al mundo onírico. Hay puntos en común porque no nos olvidemos que surrealismo no es subrealismo con exacto, sub, sino que es surrealismo, que viene del prefijo supra, que reduciéndolo así de manera grotesca es algo así como una realidad una realidad que está sobre esta o más allá de esta realidad que podríamos llamar concreta, entre comillas también. Entonces hay elementos del surrealismo en todo este tipo de arte fantástico. Te contaba de lo que es, por ejemplo, el surrealismo pop, que también es otra corriente que tiene que ver con, por ejemplo, con el arte urbano. Eso se ve mucho, así aparecen seres fantásticos o situaciones extrañas, entre comillas también, en imágenes que aparecen en la calle y que están trabajándose desde diferentes lugares, de gente que hace, como te dije, arte en la calle, o también la gente que hace tatuajes, el mundo de las ilustraciones, desde las infantiles hasta las para gente mayor, las animaciones que uno puede ver ahora para adultos y adultas en Netflix, por ejemplo, que hay momentos de suma extrañeza o situaciones maravillosas que vienen sí alimentadas de todo eso que fue el origen como más conocido del surrealismo, ya que de lo que sucede en el surrealismo tenemos antecedentes previos, muchos, y en diferentes culturas. Luis, ¿y cómo llegás a motivarte y a motivar a los demás para esta muestra de arte? ¿Cómo es el puzzle? ¿Cómo se unen tus fragmentos? Es decir, ¿cómo fue tu inquietud ufológica al principio? ¿El interés por el arte fue paralelo? ¿Cómo fue esa primera Nigredo, digamos, donde están todos esos fragmentos fermentando y después empieza la gran decantación? Creo que hay un punto y que con el que he coincidido con varias personas, en que en la infancia se empiezan a gestar todas estas cosas. Primero a través de que a mí me llamaba mucho la atención el cielo, pasaba horas mirando el cielo. Hubo un adulto que me ayudó muchísimo a comprender qué era lo que estaba viendo, y después cuando con las películas y demás de la infancia se fue alimentando todo ese mundo de fantasías. Siempre digo entre comillas, porque también pienso que el mundo que uno crea en la imaginación es real hasta cierto punto en nuestra propia interioridad. Y bueno, con todo ese alimento de la infancia, más que siempre me gustó dibujar, creo que se juntaron las dos cosas y dibujaba ovnis cuando era pequeño e inclusive después en la secundaria continué con esas historias. Cuando estudié el profesorado de artes, apenas terminé, ya estaba gestando también ideas para trabajar en eso, y junto con un compañero que hace música hicimos dos muestras. Una se llamaba Órbitas Celeste, así que estaba anclada en el mundo de la astronomía con las lunas, satélites y planetas, y otra que se llama Uraniborg, que significa ciudad del cielo, que se basaba en las fantasías y delirios de un astrónomo que miraba a través de aparatos bastante extraños el cielo y generaba historias y mundos extraños en su propia cabeza, y sus teorías tenían que ver con esas formaciones mentales acerca de las teorías sobre el origen del universo. Y desde ahí no paré. Es que la formación o la ilustración del ovni tiene mucho de matricial, de Atanor también, ¿no? Sí, ahora leyendo mucho a Carl Gustav Jung, y sobre todo todo lo que tiene que ver con el mundo de los símbolos, más su libro sobre cosas que se ven en el cielo, un mito moderno, terminó de cerrarme toda la historia con la morfología de lo que son los, entre comillas, platillos voladores, las visiones
de luces extrañas y todo, que están directamente relacionadas con el mundo interno del inconsciente personal y el colectivo. Entonces hay un montón de cosas que se pueden, cuyo mapa se puede armar recién leyendo y viviendo y transitando no solo lecturas, sino la vida misma haciendo cosas. Y bueno, desde entonces dije, quiero trabajar con esto. Tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de artistas de la ciudad de Rafaela, donde vivo ahora. Antes vivía en Paraná. Y gracias a la colaboración con ese grupo de personas maravillosas, logramos un subsidio en 2017 para poder realizar una muestra acá en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, y a la que le sumamos charlas que tienen que ver con la ufología, con el mundo de las artes visuales y el arte fantástico, y también con algunos casos de la zona, más la visión junguiana también sobre el tema. Y esto, como funcionó muy bien, la convocatoria fue muy linda, se presentaron pinturas y dibujos, fotografías, esculturas, de todo, todo maravilloso. Dije, esto no puede parar acá, y ahí fue que, a través de haberla conocido a Lorena Sierrata del Café Ufológico Rosario, dijimos, vamos a hacer algo. Estamos en la misma provincia, estamos a pocos kilómetros más, relativamente pocos kilómetros de distancia, pero organicemos algo. Y por eso mismo hubo una convocatoria del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, que se llama Plan de Fomento del año 2020. Presentamos el proyecto ahí, logramos un nuevo subsidio que nos permite gestionar esta nueva muestra, que es el tema tal vez principal de esta charla, que se llama Postales de Otros Mundos. ¿Cuándo es la muestra? ¿Cuándo se lleva a cabo la muestra? ¿Cuándo está previsto? ¿Y qué tienen que hacer los distintos artistas para participar de esta muestra? Bueno, primero es una convocatoria para que la gente participe. Entonces, y de entrada ya les digo que puede participar gente que se considere artista, que se llame a sí misma así, o gente que no tenga trayectoria dentro del mundo de las artes, o que se anime solamente. Por eso mismo, y esa es la base del proyecto, es que no dedicarle el espacio a gente profesional del mundo de las artes, sino que puedan participar también, pero que también se abra la posibilidad a la gente, ya sean de todas las edades, desde niños, niñas, hasta jóvenes y adultos y adultas, para que participen. Entonces, lo primero que se hace es una convocatoria. La convocatoria para mandar los trabajos está abierta hasta el 26 de marzo. Tenemos una página web donde están las bases y condiciones del concurso para participar. A partir del 26 de marzo, cuando ya tengamos todas las obras enviadas, se reúne un jurado, va a elegir 2 trabajos que van a recibir un premio de 10.000 pesos cada uno. Y luego de la comunicación de cuáles son los trabajos premiados, se va a publicar la muestra en internet completa. Se van a publicar todos los trabajos enviados por todos quienes participen, y luego vamos a hacer, después de la muestra digital, vamos a hacer muestras físicas de carácter presencial en la ciudad de Rafaela y en la ciudad de Rosario, ya hablando de mayo más o menos. Pero en principio esta es una convocatoria para que la gente envíe trabajos. Tiene que enviar, pueden trabajar con una sola obra por persona o por grupo, porque pueden ser grupos de personas. Por ejemplo, de paso les aclaro, los premios son de 10.000 pesos cada uno, los 2 que mencioné, pero solo lo pueden recibir personas mayores de edad. Por lo tanto, si hay un niño o niña que quiera participar, o un joven menor de esa edad,
tiene que formar un grupito con una persona mayor y así puede participar también del concurso. Si no, también pueden enviar las obras sin participar del concurso en sí. Y la característica es que se llama Postales de Otros Mundos porque pedimos el formato postal. Es decir, que primero tiene que ser de 15 centímetros por 9, que es aproximadamente el formato de una postal tradicional, de las que se enviaban antes por correo. Bueno, todavía se usan, pero antes se usaban mucho más. 15 centímetros por 9, tienen que enviar una copia digital a través del formulario que tenemos en nuestra página web y que podemos compartir, y también tienen que enviar 2 copias impresas y recortadas en tamaño postal de 15 por 9 centímetros. Eso se envía por correo electrónico, también la dirección está en el formulario el que estamos promocionando la muestra, y con eso ya participan. ¿Por qué les pedimos 2 copias impresas? Porque una va a estar en la muestra en la ciudad de Rafaela, que se va a inaugurar en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, aproximadamente el 7 de mayo, y la otra copia va a estar en la ciudad de Rosario, todavía en lugar a definir, que estamos tramitando ahí con la Secretaría de Cultura de esa ciudad. Más o menos esa es la síntesis. Entonces es una convocatoria para quienes quieran participar, envíen sus trabajos en forma digital e impresa y con eso participan y tienen la posibilidad de ganarse un premio de 10.000 pesos cada, 2 premios de 10.000 pesos cada uno. Luis, más o menos es la dirección de la página o de las redes, o algún número de teléfono también, para que nuestras oyentes puedan comunicarse. Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Muestra Arte y Cultura Alienígena. Esa es la página, la fanpage de Facebook. En Instagram nos pueden encontrar como maca.artealienígena, todo junto y sin acento. Entonces Facebook Muestra Arte y Cultura Alienígena, y en Instagram maca.artealienígena. Por ahí pueden encontrarnos en las redes sociales. Después hay una página web que se llama maca-artealienígena. Se encuentra en wixsite.com y buscan en el buscador de Google, por ejemplo, ponen Maca Arte Alienígena Postales de Otros Mundos y les va a aparecer directamente la página, porque es bastante largo el nombre, el vínculo para explicárselos ahora. Pero entonces Maca Arte Alienígena Postales de Otros Mundos es la clave para el buscador de Google, por ejemplo, para hallar la página inmediatamente. Ahí están todas las bases, condiciones y la descripción escrita, porque hay muchos detalles a tener en cuenta que contarlos por acá va a ser un poco tedioso. Y después las redes sociales, como te conté, desde ahí también. Y si alguien quiere hacer una consulta específica a través del mail, nuestro mail es muestraarteyculturaalienígena@gmail.com. Luis, muchísimas gracias por toda esta información. Un gusto haber charlado con Luis Acosta, artista plástico a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Y bueno, espero que estos encuentros, estas charlas se continúen, se repitan y se renueven, Luis. Sí, primero muchas gracias a vos por este espacio, por compartir esto y por escucharme y escuchar la propuesta sobre todo y desparramarla por ahí entre las personas que estén interesadas en el tema, sobre todo porque es, como hablamos antes de esto, es un tema muy interesante, y la conjunción de artes, la conjunción de imágenes con lo que es el fenómeno alienígena, ufológico, extraterrestre, o como lo quieran llamar, es también un juego muy muy lindo, muy interesante para compartir, y estaría buenísimo que después de cuando la muestra esté armada y publicada, analizar todo el tipo de imágenes que hemos recibido desde lo conceptual, ¿no? Ver qué imaginería trae la gente, ¿no? Porque eso es algo muy muy lindo también para investigar.
Seguro, son nuevos insumos. No me gusta la palabra insumo empleada en esto, pero a veces el mundo de la ciencia lo utiliza para referirse a cierta materia prima. Pero como decíamos con vos, Luis, fuera del micrófono, la ufología tiene más de arte que de ciencia. Exactamente, es todo un mundo en el que meterse es como introducirse en un mar de cosas, de infinidades de cosas que son una aventura hermosa. A mí me apasiona el tema y creo que a vos también, obviamente. Muchísimas gracias, Luis Acosta, artista plástico de Rafaela, Santa Fe. Muchas gracias, Carlos. A las puertas de Magonia le mandamos un saludo para Nadia Barroso, ahí está escuchando. Le mando un gran saludo para Carlos Matos, muchas gracias por estar. Un saludo para Ana María también, muchas gracias Ana María por acompañarnos. Para el amigo Luis de Parque Luro, bienvenido Luis. Continuamos porque hoy hay mucho en este viaje. Tenemos muchas paradas en las cuales vos sos el principal protagonista a través del 223-424-6646. Gracias a la gente del Café Ufológico. Soy Lorena Ciarrata del Café Ufológico Rosario. Saludos a todos. Gran programa el de hoy junto a Gladys Espinosa. Guillermo, solo para aclarar, el evento se llama Postales de Otros Mundos. Gracias Lorena, ¿no? Sos parte del programa y gracias por estar ahí. Bruna nos escucha desde Brasil. Carlos pasa por aquí para dejar un saludo para el programa A las Puertas de Magonia. Gran noche y un gran abrazo para todos. Bueno, muchas gracias Bruna por acompañarnos. Y ahora vamos a seguir mandando saludos, pero volvemos al estudio de A las Puertas de Magonia. Adelante, Carlos. Sí, Lorena hizo la aclaración, pero lo había dicho Luis Acosta, que el concurso se llama justamente Postales de Otro Mundo, por eso él arrancó hablando de las postales de otro mundo y explicó también el porqué. El formato inclusive de 15x20 porque se tomaban el modelo de la postal. Y por supuesto agradecerle a Lorena Ciarrata que siempre multiplica nuestro programa y que a su vez nos va conectando con estas diferentes facetas en la provincia de Santa Fe. Así que un fuerte abrazo para Lorena, para toda la gente del Café Ufológico Rosario. Carlos, puede ser, me parece que, yo esto lo digo para pinchar las otras provincias, pero me parece que la provincia más ufológica de la Argentina es Santa Fe, me parece que lleva la bandera. Sí, a mí también, sí. La provincia de Buenos Aires también, la provincia de Buenos Aires también, si bien Córdoba cuenta con el Uritorco, sí, ¿verdad? Sí. Hay una movida importante en el Uritorco y ya tenemos comprometidas a varias personas para hablar sobre Córdoba y el Uritorco. Bueno, algo hemos hablado, porque si bien Juan Acevedo fue uno de los que abordó el tema del Uritorco, es cierto, Juan Acevedo es de San Lorenzo, Santa Fe también. Claro. Si bien él está viviendo en Quilmes, ¿no? Pero sí, es una de las provincias tal vez que ha dado un caudal de investigadores muy importantes. Bueno, ahora vamos a charlar con Gladys Espinosa, que es de Entre Ríos, o sea que el litoral sigue
sigue llevándose las palmas. Es cierto, el litoral, ahí presente. Le mandamos saludos hablando de Entre Ríos a, por un lado, Mariana, que nos escucha desde la localidad de Concordia, y por otro lado a Andrea, que nos escucha desde Gualeguay. Sí, es cierto. Tenemos dos entrerrianas que nos vienen siguiendo desde prácticamente desde los primeros programas. Bueno, con Gladys vamos a completar esta recorrida que hicimos la semana pasada. Ella quería con total justicia hablar de sus colegas de Colón, provincia de Entre Ríos, y hay dos cosas de las que vamos a hablar con Gladys, pero no en este programa, sino más adelante. Uno de los temas más conflictivos dentro de esta temática, que son los objetos fuera de tiempo. Los objetos fuera de tiempo. ¿Vos habrás escuchado hablar de los objetos fuera de tiempo? No. ¿O habrás leído sobre los objetos fuera de tiempo? Leí mucho, en los cuales, en la Estación de los Sueños, más que nada, a través del bloque de misterios, ahí hablamos. Sí. Por eso justamente con Roberto, en más de una oportunidad, abordaron estos temas, ¿no? Es interesante, Carlos, en algunos casos queda el misterio y en otros lamentablemente no son alguien que forzó eso, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo uno en una excavación que apareció un reloj y en realidad se sabía que no era de la época tal y demás, después posteriormente, ¿no? Pero por mucho tiempo era de una persona de una obra en construcción, justamente, que había quedado ahí, pero después estudiaron el tiempo y en las capas que estaba, y no pertenecía a alguien de la década del 60, por ejemplo, y no, como decían, de la antigua Grecia. Bueno, cosas así que a veces aparecen, pero bien que después se aclaran de que no, pero hay muchos casos que te dejan ese dejo de misterio que es interesante. Yo recuerdo cuando era adolescente que se publicaba por todos lados unos pósters enormes de la famosa calavera de cristal. Me imagino que vos lo habrás visto también, esa sí. Calavera que no se sabe de qué fecha es. Bueno, vamos a recorrer, no hoy vamos a finalizar las misceláneas con Gladys, pero en otro programa vamos a hablar de... Pero ¿te acordás, Carlos, que Carlos, hablando de ovnis y demás, la última película de Indiana Jones, que no sé si la dirigió Spielberg, pero fue la última, después en el tiempo se hizo, que bien, vos lo veías más grande a Harrison Ford, pero ¿de cuál fue el tema? Las calaveras de cristal. No voy a contar, ¿sí? Es muy buena la película, de aventuras, ¿no? Como son las de Indiana Jones, y tratan justamente, viste que habían tratado sobre siempre la historia y el mito mezcladas en estas películas. Hablaron siempre de el arca, ¿no? El arca de la alianza era una, te estoy haciendo memoria, ¿no? El cáliz, ¿te acuerdas que una era el cáliz? Que me parece que estaba John Connery, el James Bond. Y después estaba el arca perdida, la de la alianza, y bueno, después me queda una más por ahí, y después hicieron esta de la calavera de cristal, que fue la última, y que justamente, bueno, véanla, me gustaría verla de vuelta porque es una película en la cual trata justamente sobre, basado en historia, en mitos y demás, basado justamente en este tema. Sí, y lo que tiene Indiana Jones empezó como un personaje que recorría esta mezcla de ficción, como vos decís, ficción y realidad, ¿no? Después, yo no sé si vos te acordás que se hizo una serie televisiva de Indiana Jones. No la vi no la vi la serie. Claro, hubo una serie televisiva donde Indiana Jones iba recorriendo diferentes hitos de la historia. Entonces, en un capítulo, siendo, no me acuerdo si adolescente, porque bueno, trataron de ajustar la edad de Indiana Jones a las diferentes épocas. Lo conoció a Picasso, lo conoció a Lenin, y yo digo, ¿qué sentido tiene esto? Claro, era la forma de enseñarle historia universal al público norteamericano, claro. Era más consumidor de las series televisivas que de los libros, ¿no? O sea, en forma masiva. Entonces encontraron esa vuelta que fue bastante interesante, obviamente desde la óptica norteamericana,
pero recuerdo haber recorrido varios de esos capítulos y se ajustaban bastante a la documentación histórica. Hay uno en el que tiene todo un diálogo con Pablo Picasso y habla del cubismo. Es muy interesante. Yo no sé si estará eso en YouTube o en alguna plataforma, pero me llamó la atención en su momento, y claro, después le encontramos la explicación de por qué había surgido esa serie y qué sentido tenía. Claro, mirá qué interesante. Acá están las aventuras del joven Indiana Jones, ¿será? Acá me apareció una. Claro, sí, exacto. ¿Esa? Bueno, la vamos a ver. Sí, no me aparece otra. Acá está. Sí, me acuerdo haber visto algo. Ahora que vos me decís, capítulo 13. Interesante para verla. Sí. Claro. De cuando él y era ahí joven, se hacía toda esa secuencia. Entonces, bueno, ahora recapitulando, en otro programa vamos a hablar de los objetos fuera de tiempo con Gladys, y en otro programa, no van a ser estos programas inmediatos, van a estar intercalados con otras temáticas. Vamos a hacer todo el recorrido en la zona de Aquitania, en esta cosa entre mito y realidad, de la historia de María Magdalena. Porque Gladys Espinosa es una persona que ha viajado mucho y ha hecho el recorrido donde supuestamente la historia apócrifa dice que María Magdalena llega a la tierra de los merovingios. Es un tema polémico, ciertamente. Y bueno, Gladys también ha estudiado esta temática, así que eso vamos a tener para otro programa. Pero ahora vamos a redondear con Gladys lo que charlamos en el programa anterior, y después de el diálogo con Gladys Espinosa y sus misceláneas, viene el informe de Marina Llaveno del caso Calamante. Nos trasladamos nuevamente a la provincia de Entre Ríos. Vamos a continuar el diálogo, la charla con Gladys Espinosa, la charla que teníamos la semana pasada. Gladys, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Como de costumbre, para mí es un placer estar con vos y con toda tu audiencia, y realmente muy contenta, muy feliz. Mucha repercusión en el programa anterior, Gladys. Muchos saludos también de acá de la gente de Mar del Plata. Muchísimas gracias. Les gustó la calidad de la charla, sobre todo la apertura. Viste que hay mucho investigador así hermético, encriptado. No es tu caso. Vos te abriste, compartiste toda tu formación e información, y sobre todo ese reconocimiento a las personas, en este caso Juan Carlos Espadafora, con quien te formaste. Y también nos quedó algo en el tintero que vos querías hacer mención, y que está muy bueno poder charlarlo hoy, que es a partir del momento en que te vinculaste de vuelta con la gente de Colón, acerca de los investigadores de Colón, Entre Ríos. Claro, yo te cuento un poquito. Eso es una parte de mi vida muy importante, porque yo en el año 2000, ahí veo que ya todos mis hijos están lejos. Mis hijos varones, como digo yo, porque tengo 2 varones y una mujer, los varones están en Suiza, mi hija Griselda ya se ha casado, tiene su familia. Entonces digo yo, bueno, vamos a ver qué hago. Quiero independizarme, quiero empezar a hacer realmente lo que a mí me gusta, ¿no? Que es todo esto. Entonces digo, yo vivía, para que vos te ubiques, no sé si conoces Capital, sí. Yo vivía frente al hipódromo de Palermo. Viste que está el Libertador, está el hipódromo de Palermo, está la cancha de polo. Bueno, yo vivía frente al hipódromo de Palermo. Yo tenía un piso ahí, decido vender ese piso y digo, bueno, quiero irme otra vez al interior a vivir, viste, a buscar, como quien dice,
mis propias raíces. Primero había pensado en volver a Victoria, que, como te dije, fue la ciudad donde yo nací, pero me atraía un poquito más el lado de Colón. Yo había pasado varias veces por Colón y me gustaba. Era un pueblo más chiquito, más íntimo, tenía playitas. Bueno, yo vendo todo en Buenos Aires, vendo mi piso y me vengo a vivir acá, a Colón. Te digo que la semana de estar acá en Colón, caminando por el pueblo, veo en una vidriera un papelito con una publicidad respecto de un grupo que había de ufología, y daba la publicidad que estaban los chicos en la radio. Me encantó, dije, uy, qué hermosura. Entonces ubico a los chicos, y es ahí cuando ubico el grupo Colomni. En ese momento estaban los que habían formado el grupo, Julio de Geneve y Daniel Padilla, dos grandes amigos míos. Bueno, comienzo a hablar con ellos, les interesa el tema, que yo vengo de afuera, que soy mujer, y les gustaba el hecho de que hubiera una mujer colaborando con ellos, y es así como yo ingreso al grupo. Ellos tenían un programa de radio, y comienzo a colaborar con ellos en el programa de radio. Realmente fue una temporada muy lindo, trabajamos muchísimo con estos dos chicos. Luego, por cuestiones que siempre suceden, se separan estos dos chicos, y igual yo quedo con Julio de Geneve en la radio, y se agrega a la radio una persona que para mí con los años fue muy importante, un chico joven que se llama Jaime Borda, y ahí también tenemos una temporada muy pero muy linda con Jaime. Luego tenemos una página por internet, que ahí empezaban recién las páginas, y donde ponemos muchos casos. O sea, teníamos dividido en dos. Ojo, el programa de radio estaba dividido en dos. Eran temas de ufología, casuística ovni, y también fenómenos paranormales, que vos sabés que a mí los fenómenos paranormales me gusta muchísimo, y el hecho de estar en provincia te da la oportunidad a llegar así a muchísimas familias o muchísimas personas que están viviendo algún fenómeno paranormal. Entonces hacíamos las dos cosas. Entonces estuve con los chicos como te dije recién, en Colomni. Después se forma otro grupo que lo forma Daniel Padilla solo, que se forma acá en mi casa, que teníamos la oportunidad por una cuestión de espacio, y que vivíamos yo vivo en las afueras de Colón, en el campo. Nos reuníamos acá en casa y se forma otro grupo que se llama FUOA, y ahí también estábamos, se llamaba Dimensión Infinita, el programa de radio, en la radio 107.9, inolvidable. Ahí teníamos Infinita, Dimensión Infinita, quiero decir. Y en la otra radio, en la 105.3 de Melody, esa es en San José, ahí integraba el programa de radio Enigma Virtual con Daniel Padilla. Fueron años muy lindos, fueron años de trabajo de campo muy pero muy lindo. Por eso no quería dejar en este momento hacer un reconocimiento hacia estas personas. Te repito, Julio de Geneve, Daniel Padilla, fueron con su generosidad los que me invitaron te estoy hablando de 19 años, a su grupo. Y luego también Jaime Borda, y luego empiezan a ingresar un montón de personas. Ya te digo, nos reuníamos todos los sábados acá en mi casa por una cuestión de espacio. Íbamos mucho, por ejemplo, a Pronunciamiento. Yo siempre digo que Pronunciamiento es un pueblo que está cerca de acá, que suceden muchísimas cosas, y la mayoría de los estudios íbamos a hacerlos ahí por esa zona, por Pronunciamiento. También tengo grandes amigos en esa zona, es decir, no quiero mencionar a tantos porque puedo dejar alguno, ¿viste? Y me cuesta un poco que alguno me quede sin mencionarlo, me duele un poco. Por eso digo a Pronunciamiento y a todos los amigos de Pronunciamiento un abrazo gigantesco, porque
aun cuando luego yo empiezo a interrumpir todo esto, ya te digo, con mis viajes, y ahí me alejo un poco por el tema de la comunicación, nada más. Hoy en día no, hoy en día a través de las redes sociales la comunicación es hermosísima, pero igual, de todas maneras, por ejemplo, en pronunciamiento tengo un joven que hasta el día de hoy me sigue hablando y sigue observando el cielo y observando a toda la gente, que se llama Mariano. Tengo una amiga también muy importante que observa muchísimo el cielo y me escribe y me manda todo lo que pueda ella encontrar, que se llama Pilar. Tengo otra amiga que es muy importante, que también estuvo en la radio con nosotros, con Daniel Padilla, se llama Edith Moneda. Toda gente muy, pero muy importante, muy trabajadora, muy fiel, muy leal, y sobre todo compartir todo lo que ellos encuentran. Toda esta gente que yo te he nombrado es gente muy buena para mí y muy importante dentro de la casuística OVNI, dentro del trabajo en grupo, dentro del trabajo en las radios. También íbamos a las escuelas a dar charlas, gente muy generosa, como que yo no se guardaba nada, te contaban las cosas con toda generosidad, no tenían celos, no tenían egos, que lo más importante para mí es no tener egos. Por eso no quería dejar de comentarte estas situaciones con todos estos amigos. Después Gladys, fue muy lindo también las charlas que en las escuelas. Gladys, pero antes de pasar a las charlas en las escuelas, decime, ¿hay algún archivo de estos programas de radio? Sí, los archivos los tienen. Mira, todos los programas de radio se levantaban en las redes sociales, o sea que todos los programas de radio que hemos pasado los pueden encontrar en las redes. Bien. Si a vos te interesa, luego te los puedo pasar como para que me comunico con los chicos y te los paso como para que los puedas escuchar, pero fueron programas muy interesantes. Y estas dos radios que yo te nombré recién son dos radios muy importantes. Una es la Melody de San José, que hasta el día de hoy sigue Colomni con su Enigma Virtual, con Julio de Geneve, y la otra radio era la de acá de Colón. Te pregunto porque Sí. porque acá en Mar del Plata hubo un programa sobre la cuestión ufológica, paranormal, hace muchísimos años, te hablo del año 73, 74, después desapareció, después volvió, un programa que se llamaba Umbral Tiempo Futuro, fue uno de los primeros programas en el país sobre la temática. Y estas cosas que tenemos los argentinos, ¿no? De no guardar, no hay cintas, no hay grabaciones, y es realmente una pena. Por eso te preguntaba si hay manera de acceder a estos archivos, porque deberíamos ir formando, creo, quienes estamos en la investigación de lo imaginal, de lo mítico o de lo fenoménico, una especie de archivo de la palabra también para las generaciones que vienen. Sí, es lo que siempre viste, es como que yo, a partir de un acontecimiento que tuve ahora hace poquito, que después quisiera mencionar y dar un agradecimiento a la gente que me apoyó, a partir de ese acontecimiento que yo viví, es como que eso hizo en mi vida un antes y un después, me hizo como un clic. Claro. Yo siempre estuve como apartada, como con bajo perfil, a veces yo prefería vivir el momento y no me demoraba o no me distraía en filmar o en sacar fotos, porque vivía el momento, y eso es un gravísimo error, porque después los años te pasan y yo te cuento algo a vos y puede que no tenga material para contarte, ¿no? Queda con lo que yo me estoy expresando. Bueno, yo tengo algunos archivos de la radio, pero ya te digo, si a vos te interesa, yo hablo con los chicos y sí, eso lo tienen archivado, eso está. Sí, cómo no, y sería sumamente interesante lo que vos estás diciendo, porque la juventud, no solamente la juventud, sino los jóvenes y los grandes que le está interesando la casuística OVNI,
no tienen mucho para aprender o no tienen mucho para mirar hacia atrás, como decís vos, porque no hay archivos o la gente que sabe, los investigadores importantes, los grandes que realmente saben, o se han retirado durante una temporada o realmente en este momento están inmersos en otra profesión, en su profesión, ¿no es cierto? Entonces no les da mucho el tiempo como para hablarles a estos jóvenes o enseñarles, que es lo que digo yo, esta gente tiene que saber cómo se ha trabajado, tiene que saber qué es una metodología de la investigación, tiene que ver un montón de cosas, no tienen que seguir a ciegas a una persona y aplaudir nada más a una persona porque está contando cosas, sino tienen que interiorizarse, como te diría yo, estudiar un poco el tema, ¿no? Los orígenes. En esto del estudio y de la difusión, estabas empezando a contarnos el trabajo que hicieron en las escuelas. ¿Cómo les fue con lo de las escuelas? Lo de las escuelas fue muy, pero muy lindo, porque yo tengo una parte en mi vida de estudio, de interés, de misterio, que son las civilizaciones antiguas. A mí desde muy chica me llamaban la atención las civilizaciones antiguas, como te conté en tu programa anterior. La relación de las civilizaciones antiguas, buscar las huellas, las posibles huellas de posible, y digo de posible porque dejamos abierta la incógnita, ¿no es cierto? Las posibles huellas de gente, de seres que hayan venido de otros mundos. Y en las civilizaciones, los trabajos que hacen los arqueólogos, en las distintas ciudades viejas, antiguas, encontramos huellas de que algo ha pasado en aquella época, como los comienzos de la humanidad. Entonces yo tenía una parte que me gustaba muchísimo, que lo había leído, los libros de Robert Bauval, un gran investigador francés, y él se había dedicado a investigar la relación de las pirámides de Egipto, por ejemplo, con la constelación de Orión. Y a mí me fascinaba. Entonces, para los profesores o para los maestros que yo fuera a desarrollar ese tema, ellos lo tomaban más como un estudio de geografía o un estudio de historia, y les gustaba muchísimo el aporte que yo hacía, porque no era que yo iba a hablar de un extraterrestre, de una nave, de la lucecita y de todo eso. Era aceptada en las escuelas, por la dirección de las escuelas, porque con mis compañeros, en ese caso siempre iba con Jaime Borda, porque él es profesor de escuelas, entonces ahí teníamos el contacto. Entonces a las maestras les gustaba llevar a sus alumnos y poder desarrollar, por ejemplo, una civilización antigua, y lo encarábamos desde otro punto de vista. Entonces era como que tocábamos las dos cosas: la geografía por la parte de las pirámides, la historia por la parte de los egipcios, y también la astronomía por parte del cielo, las estrellas, las constelaciones. Entonces, enfocado desde ese punto de vista, realmente era muy lindo y muy aceptado por las escuelas. Y a mí me encantaba, ¿no?, demostrar, aunque sea en una mínimamente, demostrar un poquitito que por qué no podemos pensar que en la antigüedad, ya desde la antigüedad, teníamos visitas de otros planetas, ¿no? Claro, era una posibilidad más, otra teoría más, claro, paralela a las demás teorías. Claro, después les gustaba mucho a las maestras o los profesores, cuando yo les presentaba el tema de los OOPAR. Los OOPAR son los objetos fuera de tiempo. Entonces, de pronto contar un objeto que se había encontrado totalmente fuera de tiempo, y encima yo lo había visto en algún museo, y mostrarle la foto, también era
muy atractivo. Pero Gladys, pero esto lo vamos a dejar para otro programa, ¿eh? Esto que estás contando, sí, claro. No, pero no por eso, sino vamos a dejarlo así, que los oyentes queden saboreando el tema, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad, para charlarlo con tranquilidad. Sí, cuestión compleja de los objetos fuera del tiempo, ciertamente, se han dado para debates y han corrido ríos de tinta en libros, así que yo te propongo que dentro de 3-4 programas abordemos específicamente el tema de los objetos fuera de tiempo. Me encantaría. Porque además es algo que nos han preguntado muchas veces, el famoso tema de la calavera de cristal, el cubo de metal. Hay un montón de cosas que no se corresponden, por lo menos en teoría, con la famosa columna geológica. Así que vamos a dejarlo para otra oportunidad, porque es muy jugoso. Gladys, vos hacías referencia en estos últimos minutos que nos queda a ciertas cosas que viviste y a algunas personas que les querías expresar un agradecimiento. Lo dijiste hace un ratito al pasar, todo venía a cuento acerca de los trabajos, si mal no recuerdo lo que hablamos la semana pasada, esta cuestión de los trabajos que a veces que uno hace, que uno publica, y que después, a mí también me ha ocurrido, ver algunos párrafos completos de trabajos míos publicados con firma de otro. Es una situación muy desagradable. Estas cosas pasan también, ¿no? Sí, yo te digo la verdad, me retiré un poco de todo este ambiente y de todos estos temas y de hablar y de contar mis experiencias, porque he tenido la mala experiencia de algunos trabajos que yo he realizado, que los he publicado, trabajos muy lindos realmente, porque yo tengo una particularidad, Carlos, y yo te presento lo que yo he vivido, yo te cuento, te puedo decir fui a tal lado, vi tal cosa, pero no trato de convencerte de algo, de una teoría que yo pueda tener, no, yo dejo abierta a tu cabecita, dejo abierto a tu mente, y que vos por tu propia voluntad puedas razonar y pensar lo que yo te estoy contando. Es decir, no entro en una discusión de que lo mío es real, no, yo te cuento. Claro. Entonces yo contaba algunas experiencias, contaba los trabajos que yo hacía en las escuelas, las publiqué por internet, y un día me di cuenta que estos trabajos eran presentados como propios por otras personas y ni siquiera me mencionaban. Si vos a mí me contás de un trabajo que hiciste y yo después lo publico, yo doy la fuente. Digo, trabajo realizado por Carlos Mato, trabajo realizado por tal persona, quien gentilmente quiso compartir su trabajo. Es decir, te pongo a vos como el original de ese trabajo. Entonces, a mí no me fueron gustando una serie de cosas que pasaba así. Hay gente en el ambiente ufológico que es como que se apodera del trabajo de los demás y los pone como propio. Es decir, el tema que yo tuve en realidad surge porque yo desde el primer día que se inauguró el Café Ufológico de Rosario, me encantó. Tengo una gran amistad con Lorena Ciarrata, la quiero muchísimo por la edad que tiene, para mí es una hija y la trato por consiguiente como una hija y compartimos un montón de cosas y me encanta y me gusta muchísimo el trabajo que el Café Ufológico está haciendo, porque el Café Ufológico lo mira todo esto desde lo humano. Tiene una visión humana sobre la fenomenología y lo que más protege el fenómeno, el Café UFO de Rosario, o sea, Lorena, es la protección al testigo. Y ella está haciendo una especie de relevamiento de todos los casos viejos, que vos sabés que es lo que a mí me gusta el relevamiento. Bueno, el hecho de que yo apoyara tanto, y voy a seguir apoyando tanto al Café UFO de Rosario, dio ciertas controversias por otro lado, y me pidieron
o que yo no estuviera tanto en el café ufológico o que me definiera, o estoy con el café y Lorena o estoy con estas personas. Eso fue un poco la gota que rebalsó el vaso, motivo por el cual también pidieron participación alguna gente de acá que me rodea a mí, que eran de mi grupo, y todo eso me molestó muchísimo, porque el origen era llevar todo lo que nosotros teníamos para llevarlos a este otro grupo, y eso no me gusta. Entonces yo directamente renuncié. Bueno, eso es lo que trajo aparejado que mi renuncia tuviera el apoyo de gente que realmente yo no me imaginaba que me iba a apoyar de esa manera. Eso me hizo abrir un poquito más los ojos y que yo enfocara la casuística ovni o el trabajo de otra manera. Por eso yo quería que me dieras 2 minutos, como me estás dando, para agradecer a toda esta gente, agradecer a toda la gente de Rosario, al CIFO completo, a vos, a todos mis compañeros antiguos, todos los que yo te nombré de acá de Colón, todos los que tengo de Buenos Aires que hemos hablado, como Adrián Moscatel y como todos ellos, a través de las redes sociales me brindaron un apoyo tan grande por haber renunciado de esta manera, que realmente, te vuelvo a repetir, eso marcó un antes y un después en mi vida. No tengo palabras, no me salen realmente las palabras para agradecer a todos ustedes, a toda esta cantidad de gente que me apoyó, que si empiezo a nombrar voy a dejar de lado a algunos y no quiero herir a nadie, solamente te digo, toda la gente de Rosario, el CIFO, todos los demás, Lorena, la gente de Buenos Aires, todos mis compañeros que ya te nombré de acá de Colón, todos brindándome un apoyo tan grande y de alguna manera felices de que yo haya renunciado, como que me posicioné definitivamente en un lugar, y eso es lo que estoy haciendo a través de esta radio. No me gusta que me impongan ideas, no me gusta que me digan con quién tengo que relacionarme, no me gusta que me saquen mis trabajos y los basen como propio, por lo menos que me mencionen. Eso fue el motivo por el cual renuncié, y yo creo que empiezo una vida nueva en la ufología. Eso quería darte las gracias por esta oportunidad, de agradecer a todos ustedes por de alguna manera ser valientes y haberme apoyado. Fue muy, muy importante, porque yo estaba anímicamente muy mal, estaba muy, muy triste, tenía una tristeza muy grande, y ahora, bueno, vuelvo a resurgir como el ave fénix, más o menos. Bueno, yo te repito lo que te dije el programa anterior, Gladys. Muchas gracias a vos por haber accedido a esta nota, y que accedas a futuras notas también. Sos alguien valiosísima dentro del ámbito ufológico, pero sobre todo a nivel personal. Creo que eso es lo primero. Después cada cual cumplirá sus roles, pero es un privilegio, Gladys, tenerte entre la gente amiga, entre colegas en este ámbito. Así que muchísimas gracias a vos. Te mando un fuerte abrazo para vos, para tu familia, y si me permitís te voy a comprometer para dentro de 3 o 4 programas más. Yo te repito, emocionadísima y súper agradecida que me hayas permitido a través de tu programa explayarme de esta manera y mandar un agradecimiento a todos los grandes, porque yo les llamo a todos ustedes, habrás visto mis palabras, los viejos dinosaurios, para mí son los superiores, son el gran grupo, son los grandes maestros que se tienen que poner en movimiento para enseñar todo lo que saben, porque todos ustedes para mí son los dinosaurios que tienen toda la sabiduría y son generosos. Yo acepto tu propuesta y, Carlos, a disposición para cuando vos quieras, y desarrollamos el tema que vos quieras. Ahora sin ninguna duda, ahora no tengo dudas. Muchísimas gracias, Gladys.
vivo, como todos los martes, desde las 20 horas, estás escuchando A las Puertas de Magonia. Gracias, Esther, querida vecina de Paraguay, ahí desde Asunción. Son las 21:21 para aquellos cabuleros en este viaje imaginal que hacemos todos los martes. También un abrazo para el amigo Sergio, gracias por acompañarnos. Para Adriana del centro, un saludo también muy especial para Juan Carlos. Bueno, amigos de la radio, amigos que se siguen sumando y que nos acompañan todos los días. Para Gabriel también, y siempre, Jorge desde Capital Federal, muchas gracias. Matías aquí de Mar del Plata, Gina desde Bransen. Bueno, gracias a toda la gente que está ahí del otro lado. Volvemos, Carlos. Qué bueno haberla escuchado a Gladys Espinosa contar su historia como investigadora, su participación en los grupos, las dificultades por las que tuvo que atravesar, la grandeza de no mencionar a las personas que la perjudicaron. Eso, la verdad que también quiero destacarlo. Quienes estamos en el terreno de la investigación sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no? Y es muy desagradable. A mí me ocurrió en otros terrenos presentar algún trabajo y que salga con firma de otro, ¿no? Me ha ocurrido en otro ámbito. Y creo que a vos también, Guillermo, hablando de otras, en alguna otra oportunidad, nos ha pasado ese tipo de cosas, ¿no? Sí, cuando se apropian de las ideas, de los trabajos. Pero no hay que darle lugar, como justamente dijo Gladys. No hay que darle lugar, porque las copias siempre van a ser copias. Me pareció de mucha grandeza la forma en la que se expresó Gladys. Se comunicó Lorena Ciarrata también por esta vía para contarnos que, bueno, tiene una serie de reuniones importantísimas con el concurso Postales de Otros Mundos. Claro, Lorena hizo la aclaración porque el programa lo llamamos Paisajes de Otros Mundos, con un sentido mucho más abarcativo. Claro. Pero cuando nos referimos al concurso, de hecho, lo primero que hicimos con Luis es darle el nombre al concurso propiamente dicho. Así que, bueno, un saludo grande también para Lorena, a toda la gente del Café Ufológico que está escuchando. Esteban Lingeri está de viaje, se comunicó conmigo al mediodía, manda muchos saludos, va a escuchar el programa en diferido, pero está con otros dos colegas, con Daniel y con Andrés, Daniel López y Andrés Segovia, hasta donde sé, han ido a investigar un caso Río Negro, así que vamos ya lo comprometimos, Esteban, que a vuelta de ese viaje nos narre qué fue lo que hicieron, a dónde asistieron, con qué se encontraron o qué no se encontraron. Y bueno, seguramente que en esa narrativa muchas veces los investigadores no es que no quieran dar toda la información, sino que dan la información hasta donde cuentan con cierta con algún dato fehaciente. Así que bueno, un saludo también para Esteban y Daniel y Andrés, que andan en este momento seguramente están caminando por territorio rionegrino. Se me vino a la mente, Carlos, antes de ir al próximo bloque, ¿qué hace la gente seguidora de la ufología, de los misterios, cuando viaja a otro lugar? ¿Se pone en plan de investigador o investigadora o se relaja y disfruta el paisaje? Pues me da la impresión que algunos buscan ciertos lugares para descansar, ¿no? Para seguir investigando un poco más. Y yo creo que hay de todo, ¿no? Hay gente muy meticulosa, gente obsesiva por el método y que seguramente va a estudiar el terreno. Cuando hablo de terreno no me refiero solamente al terreno físico, sino a todo el espacio físico y cultural.
El tema es que, como vos decís, debe haber cierta actitud de relajarse para poder entrar en comunión con todo el entorno, porque si uno está focalizado en el método o en el objeto o no, porque ya hemos discutido si es que la ufología tiene un objeto de estudio, en el objeto o no de estudio, o en el no objeto de estudio, por así definirlo, se puede perder un montón de información. Pero creo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno, sí, ¿no? Sí. Me parece que pasa por ahí. De llevar en la mochila, ¿no? De llevar en la mochila también eso que también te incentiva, ¿no? A seguir. Pero ¿por qué digo esto? Por escuchando a Gladys, vos fíjate que esta nota, el grupo, toda la gente que escribió la semana pasada y todo el apoyo, la incentiva a volver después de todo esto que pasó con nuevas fuerzas. Sí, porque está en el espíritu, creo que está en el espíritu de la investigadora, del investigador, esto que yo no recuerdo cuál de los filósofos griegos decía que la principal actitud para el conocimiento tiene que ser el asombro. Y entonces, recapitulando hacia el inicio del programa, Luis Acosta hablaba de estas cuestiones de la infancia, ¿no? Y la infancia tiene eso, el asombro y el interés por todo. Eso es algo que debería ser esencial en todos los investigadores. Y lo bueno es lo que Gladys dice, esas ganas renovadas de continuar en el campo de la investigación, siendo una persona que ya hizo todos sus recorridos, es una persona que tranquilamente podría decir, bueno, ya está, y sin embargo decide barajar y dar de nuevo. Carlos, ¿qué se viene ahora en este bloque a las puertas de Magonia? Bueno, ahora tenemos el informe de Marina Llaveno, de nuestra amiga del Café Ufológico Rosario, es la voz del Café Ufológico Rosario del canal de YouTube del Café Ufológico. Ya nos tiene acostumbrados a estos informes cada 2 semanas, y nos va a hablar de un caso de hace muchos años atrás, de 1967, un caso registrado en Villa Constitución. Pero vamos a escucharlo directamente a Marina. Seguramente que las jóvenes generaciones no lo han conocido, a no ser, bueno, por los anales de la ufología, a través de libros, de crónicas, de alguna nota. Y siempre es bueno rescatar aquellos casos y poder estudiarlos desde la mirada actual o desde el análisis semiótico, como muchas veces decimos. ¿Cómo hicimos, te acordás, con el caso Vidal? Sí. El caso Vidal del 68, sí. Que en los investigadores cercanos al fenómeno aplicaban los métodos de las ciencias duras. Nosotros nos aproximamos al mismo caso desde una metodología lingüística, y está bueno hacer ese tipo de revisiones también.
de septiembre de 1967 en un campo de la localidad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Después de una fuerte tormenta con granizo, Catalina Salvareza de Calamante le pide a sus dos peones, Alberto y Ramón Castillo, de 14 y 17 años respectivamente, que vayan afuera para evaluar los daños. Ellos vuelven agitados e impresionados porque veían una luz muy potente y no entendían qué era. Al escuchar el revuelo, el marido de Catalina, que ya se había acostado, se levantó de inmediato y todos se asomaron por la ventana. La radio, que estaba encendida, de repente dejó de funcionar y el reloj se paró a las 21:15 horas y ahí quedaron fijas las agujas. Los perros se escondían, los cerdos, las vacas y las ovejas gritaban, estaban nerviosos. Una masa grande de color anaranjado que parecía oscilar suavemente a unos 300 metros de la casa los encandilaba. Les hacía arder los ojos y en medio de los relámpagos pudieron divisar como 4 antenas y 2 focos rojos que apuntaban a la vivienda pero que no despedían haces de luz. De pronto salió como un tubo de luz blanca que iluminó todo el lugar como si fuera de día. Era imposible comunicarse con vecinos y entonces decidieron cerrar todo, puertas y ventanas, e irse a dormir. Pero no podían conciliar el sueño porque se sentían observados. Entonces, alrededor de las 2:40 de la madrugada, se asomaron nuevamente por la ventana y aún se veían los 2 focos rojos en el potrero. Pero la gran masa de luz había desaparecido. Volvieron a cerrar todo para esperar que amaneciera. A las 6 de la mañana ya no se veía nada y entonces fueron corriendo al potrero, donde encontraron algunos rastros. Huellas como de ruedas de 50 centímetros de ancho sobre el pasto achatado y quemado en un área de aproximadamente 3 metros. Una especie de carbonilla diseminada por todos lados y unos granos de algo que tenía olor a azufre. Al día siguiente llegó el padre de Catalina de visita. Ella le contó lo sucedido y lo llevó hasta donde estaba la marca en el pasto. Le habían empezado a aparecer unas ampollas de agua en la boca, le picaban mucho las rodillas y las manos, porque había tomado cenizas del suelo y se tocó. Días más tarde, el señor Alvareza fue al bar del pueblo a tomar algo con sus amigos. Estaban el comisario Ramallo y un periodista hablando de algo que había sucedido en Tucumán, un fotógrafo que había visto algo que también había dejado marcas en la tierra. Ante este relato, el hombre sintió la confianza suficiente y entonces dijo que a su hija le había pasado lo mismo. El encargado de investigaciones de la policía se presentó en el lugar con un sumariante, tomó nota de las circunstancias y luego comenzó a tener una extraña sensación de electricidad al tomar con sus manos un poco de tierra y que al día siguiente se le empezaron a hinchar. La noticia corrió como pólvora y empezaron a llegar investigadores como Fabio Serpa y Pedro Romagnù. En días posteriores murieron de forma instantánea 7 vacas y las vísceras que quedaron, porque los perros habían ido a comerlas, fueron recogidas por el capitán de fragata Omar Pagani, que estaba en la ciudad de San Nicolás y se enteró del hecho por la publicación en el diario. De los exámenes realizados nunca se supo el resultado y no se emitió ningún informe oficial sobre si había o no radioactividad en el lugar. Sin embargo, la zona fue cercada y se prohibió la entrada de cualquier persona que pretendiera hacerlo. 52 años después, Catalina se reencontró con Ramón y juntos contaron la experiencia en el Café Ufológico Rosario. En esa oportunidad ella dijo: a mí me gustaría que me vuelva a pasar porque quiero entender.
bloque a las puertas de Magonia. Si es la primera vez que estás escuchando, te invitamos a que todos los martes sintonices GDS, la radio que nos une, desde las 20 horas, que descargues la aplicación de la radio, que la encontrás en todos los sistemas operativos, tengas el teléfono que tengas, ahí va a estar GDS Radio. Y gracias por acompañarnos, por escucharnos los días posteriores al programa, el podcast, que está en la página de gdsradio.com, ahí lo encontrás, en Spotify también, como GDS Radio Podcasts, y ahí vas a encontrar tanto Las Puertas de Magonia como todos los programas de la radio. Interesante informe de Marina Schiaveno, Carlos. Sí, justamente ella contaba de ese reencuentro en el Café Ufológico Rosario, donde Catalina decía que quería volver a tener una experiencia para tratar de aclarar qué le había ocurrido. Mira, hay muchos elementos para analizar este caso, pero en homenaje al tiempo vamos a dejarlo ahí macerando, que los oyentes lo piensen, lo mediten, y vamos a desmenuzarlo en otro programa con cada uno de los elementos que nos puede aportar una visión a la luz de lo mítico. Como siempre aclaramos, por algún desprevenido, cuando usamos la palabra mito, lo hacemos en un sentido antropológico, no lo estamos utilizando como cliché o como mentira, ¿no? Tantas veces se dice, esto es un mito, por decir que es algo falso. El mito no es falso, el mito es una fuente, contiene un cúmulo de conocimientos, y que muchas veces la única manera de transmitirlos es a través de los mitos. Carlos, un detalle, ¿no?, para analizar de todo lo que aprendemos en el viaje a lo imaginal. Aparece el bosque. Te cuento que terminé de ver una serie que está en la plataforma Netflix, que se llama Capitani, y sabés que el bosque siempre está presente, y hay elementos también, ¿eh? No es una serie tan misteriosa como la que conté hace 2 semanas, la de Brasil, Ciudad Blanca, sino que esta es más que nada, es policial, pero dentro de lo policial aparece el lobo, aparece el bosque, y siempre está presente, ¿no?, como un nexo entre una ciudad o un pueblo, en este caso porque está situada en Luxemburgo, y la situación, ¿no? Siempre aparece el bosque, no siempre digo, pero es muy, muy recurrente, por lo que ahora, a través de lo que aprendemos de vos, Carlos, se ve el bosque, ¿no? El bosque está presente. Es que el bosque es el descenso en el camino de lo iniciático, es ese viaje interior hacia lo desconocido, es enfrentarse con uno mismo. El bosque es un símbolo poderosísimo. Si no, recordemos la Divina Comedia, cuando Dante, a determinada edad, ingresa en el bosque acompañado por Virgilio. Podríamos analizar también la Divina Comedia, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí, sería muy interesante. Es una obra excelente, de muchísimo contenido, pero sí, el bosque, el lobo, estos elementos que vos estás mencionando son arquetípicos. Y agrego uno más. Agrego uno más que me había olvidado, la virginidad de una de las protagonistas también. Sí, todos estos elementos aparecen siempre. Sí. Fíjate, estaba pensando en La Bella Durmiente, cuando viene el príncipe y le da un beso y la despierta, que el bosque se había apoderado de todo, había cubierto todo. Nota a pie de página: el príncipe que despierta a la Bella Durmiente. No estamos hablando de un relato machista y patriarcal, estamos hablando de las bodas alquímicas, En tal caso es el lado masculino y el lado femenino que tenemos todos. Esto también hay que aclararlo, porque en más de una oportunidad salen algunas interpretaciones que, bueno, sabemos, los relatos son polisémicos, pero hay que siempre ubicarse en el propósito de quien compiló el relato,
y la dirección hacia quién dirige ese relato. Entonces, leer un cuento, una narración que habla de estos temas, donde la cuestión es la reintegración, el unir los pedazos, empezando por los pedazos propios, a la luz de las luchas actuales, produce lo que se llaman espejismos históricos. De ninguna manera, cuando vemos estas cosas, estamos reivindicando ni el patriarcado, ni una actitud de dominio. En los relatos tradicionales, cada uno de los personajes somos nosotros mismos divididos en fragmentos. Nunca perdamos de vista eso. Gracias, Carlos. En 7 días, otro viaje en A las Puertas de Magonia. Un gran abrazo, Guille. Nos encontramos el martes próximo. Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo. There's a mystic. Streets are blue. I'm in love. That chilly bird. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. What happens here? Chorus. In the chorus. Mystify. You mystify me. What happens? Mystify. Mystify me. I need perfection. Some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, but none has your beauty. I see your face, and I will survive. Mystified.
Great person, isn't he? Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.